Bueno, yo quería hacer rápidamente unos comentarios, porque así como Maruja tuvo que improvisarse como ponente, yo tuve que improvisarme como comentarista, ¿no? Y quería referirme sobre todo al lenguaje, al uso del lenguaje, porque una de las grandes trampas en las que hemos caído durante todo este proceso es en utilizar indebidamente, inadecuadamente el lenguaje con el cual nos referimos al proceso que estamos viviendo. Y esto es muy grave porque las palabras, como todos sabemos, denotan y connotan cosas, tienen significados abiertos y tienen metasignificados. Entonces nosotros muchas veces nos hacemos autogoles con el manejo de las palabras. Así, por ejemplo, hemos comprado del chavismo la negatividad de la palabra puntofijismo. El puntofijismo fue uno de los momentos más estelares de la historia de Venezuela. Sin embargo, nosotros lo utilizamos como una palabra negativa. Hemos aceptado la calificación de escuálido, error en el cual yo he incurrido muchas veces también, como nuestra denominación. Es decir, una denominación cargada de negatividad la hemos aceptado como nuestra denominación y nosotros mismos nos llamamos los escuálidos. Hemos aceptado el chavismo definir a los Estados Unidos, que es una de las democracias más respetables y más admirables del planeta, como el imperio. Sí, hubo un tiempo imperialista de los Estados Unidos y de otros países, pero hoy los Estados Unidos son una democracia de vanguardia, paradigmática. Hemos, como ya lo dijimos en una intervención anterior, hemos aceptado la satanización de la palabra partido, de la palabra político. Yo traté de dar mi pequeña contribución escribiendo un libro que se llama La política es chévere, precisamente para reivindicar a la política y a los políticos. Hemos aceptado, por ejemplo, denominar a las bandas fascistas, criminales del chavismo, colectivos, y los llamamos colectivos, porque no se trata de colectivos, se trata de unas bandas fascistas. Hemos caído en una trampa con la palabra revolución, que es una palabra realmente que denota y connota hoy en día cosas negativas a raíz de lo que ha sido la experiencia histórica de la humanidad. Sin embargo, aquí la cuestión es más difícil porque la palabra revolución tiene mucha suerte, incluso publicitaria. Un perfume revolucionario, por ejemplo. Entonces, aquí es más difícil manejar las cosas. Como señalaba Vicente, hay palabras como régimen y gobierno que nos colocan en una situación equívoca. Hemos aceptado, por ejemplo, que lo que sale de Miami es malo. ¿Entiendes? Que Miami es el centro de la perversidad, de la reacción y de las cosas y de las conspiraciones más aviesas. Y Miami es una ciudad donde hay un amontonamiento de talento extraordinario de todas las comunidades hispánicas que aquí conviven y que son gente con una experiencia de lucha por la democracia y por la libertad muy importante. Entonces hay que reivindicar eso. Miami es de alguna manera la capital de Latinoamérica y nosotros no podemos aceptar que Miami es una basura y que los que vivimos aquí estamos contaminados por esa basura. Y hemos caído, para dejarlo hasta aquí, en trampas como, por ejemplo, como el chavismo confiscó al Libertador, entonces ahora nosotros negamos a Bolívar. ¿Entiendes? Yo también escribí un libro que se llama El falso retrato de Simón Bolívar, tratando de demostrar que entre el Libertador y Chávez no hay nada en común, que se trata de eso, de una confiscación, de un abuso. Entonces, estas cosas también deberíamos hacer una reflexión sobre cómo elaborar un lenguaje que sea nuestro y que sea funcional a la búsqueda de nuestros objetivos, no un lenguaje con el cual nos hagamos autogol. Bueno, vamos a abrir el derecho de palabra. Déjame decir que yo creo que Chávez, un talento que sí tuvo, fue inventar palabras, claro, que lo tenía Rómulo también, claro. Pero Chávez fue impresionante. Mi teniente José Colina. Yo también quería agregar que hemos aceptado que los que estamos fuera del país, entonces no tengamos la posibilidad de expresar lo que pensamos con respecto a Venezuela. Y yo creo que hemos tenido tanta responsabilidad en eso al querer hacer entender o hacer verle a los que están dentro del país que los que estamos fuera pues prácticamente nos niegan el derecho de ser venezolanos. Yo pienso que eso es un error. Yo pienso que la sociedad venezolana tiene que entender que los que estamos fuera del país, una buena parte, salieron por persecución política, que si no fuese porque utilizan un sistema judicial corrompido para encarcelar a la gente, si no fuese porque torturan y encarcelan, muchos de los que estamos aquí no estuviéramos aquí. Y se ha satanizado la figura del exiliado venezolano. Lo sataniza el régimen por una parte, cuando hace Miami
la olla de todas las conspiraciones y la olla de todos los ataques en contra de Venezuela, pero también lo sataniza la oposición y la propia sociedad venezolana, cuando prácticamente, cuando cualquiera que está fuera del país hace un comentario, entonces le brincan encima que por qué no estás aquí. Entonces tiene que caer uno en discusiones y tiene que caer uno en ejemplificaciones que no vienen al caso. Bueno, a mí me acusaron, estuve preso, estuve clandestino 8 meses, y yo pienso que eso es un error. No se trata de dictar cátedra. Se trata de que uno también como venezolano, uno pueda hacer su aporte. No puede ser distinto el venezolano que está dentro del país sufriendo las consecuencias como el que está fuera sufriendo las consecuencias también. Porque vivir fuera del país no es fácil. Y yo pienso que nosotros en muchas medidas hemos contribuido a mantener ese criterio que debe cambiar de alguna forma. Inclusive los partidos políticos y los líderes políticos de dentro del país le da temor y le da en algunos casos hasta vergüenza poder reunirse o poder mantener un hilo de comunicación directa con quienes se encuentran fuera del país. Y eso me parece que no es saludable, ni para los planteamientos que nosotros estamos haciendo aquí, ni para el futuro del país. Porque ¿qué sentido tiene entonces que nosotros nos reunamos aquí a, de repente, diseñar el país ideal, pues tenemos un poquito más de tiempo, mayor disposición y vemos las cosas de otra óptica, si los que están dentro del país nos ven como si no fuésemos venezolanos, si el liderazgo político no está conectado de manera real con los que estamos fuera del país, sería letra muerta, realmente. Nosotros hacemos un aporte, pero ese aporte tiene que ser recibido, tiene que ser estudiado, tiene que ser internalizado. Y en mi experiencia personal, y con esto cierro, hemos sentido, o por lo menos yo lo he sentido, una satanización por doble vía, tanto del gobierno como de la sociedad venezolana. Y creo que no es saludable que nosotros permitamos eso, porque ahorita el exilio ha crecido, pero hace 10 años éramos pocos. Y lamentablemente no mucha gente de la que estaba dentro del país salía en la defensa real de quienes han tenido que salir por persecución política. Alexis no está aquí porque le gusta vivir en Miami, está aquí porque si no estuviera preso en una mazmorra en Venezuela, lo mismo Horacio Medina, y así voy, Vicente Pugliese, Oscar López Colina acaba de llegar, y yo creo que eso es un punto sumamente importante y que hay que reflexionar primero antes de realmente sentarnos a ver cómo diseñamos ese país ideal que a lo mejor la sociedad venezolana no está dispuesta a escuchar. Si me permite, voy a contestar eso. Después contesta todo para hablar. El doctor Blanco, después Gonzalo. Para alguien aquí me lo mencionó antes y tiene mucho que ver con lo que acaba de expresar él. Nosotros estamos viviendo ya en una época en que debido a todos los medios de comunicación, a que las llamadas telefónicas internacionales son sencillas, a que hay internet, a que la gente tiene doble nacionalidad. O sea, ya la cosa esa que era en la época de mi papá, cuando salió de Galicia con 12 años y se fue y no vio a la familia más nunca, y que esos eran los migrantes, ya eso se acabó. O sea, nosotros ahora somos un solo pueblo donde quiera que estemos. O sea, somos pueblos, somos naciones transnacionales, porque interactuamos tanto desde el punto de vista de ideas, de dinero, de proyectos conjuntos, etc. Precisamente lo que hacen las sociedades cerradas y totalitarias es tratar de bloquear eso. Porque una buena parte de los que están fuera se tuvieron que ir porque no les quedaba más remedio, porque como decía él, si no terminaban en una mazmorra, si es que no peor. Entonces yo creo que el comenzar, si estamos hablando de diáspora y toda esta cosa, el comenzar a reclamar, a reivindicar que la nación es una sola, aunque ocupe distintos espacios geográficos, territoriales, pero pretende interactuar como una sola, y que solamente son las fuerzas que quieren destruir la nación las que se oponen a esa interactuación, es un principio sano. Hombre, si a mí me dicen, como creo que dije alguna vez, que yo opine desde el Versalles cómo debe un disidente resolver su problema en un barrio en La Habana, yo diría, no, mira, que sea él que está cercano al problema, que lo resuelva, yo no tengo por qué decirle. Ahora, hay otras cosas que no son así. O sea, estrategia general, cosas como la que estamos hablando aquí, discutiendo acá, que si todo el mundo, en tanto tiene una nacionalidad, tiene derecho a ejercerla, tiene derecho a plantear su perspectiva y tiene derecho a interactuar con el país donde nació, que es lo que precisamente le quieren bloquear a este tipo de régimen. Déjame contestar porque esto es demasiado calma. Déjame un segundito. Miren,
Es un hecho que la satanización de Miami parte de Fidel Castro, la gusanera cubana, todo eso es terminología de los Castro. Pero desgraciadamente es una realidad en muchas partes de América Latina, incluyendo a Venezuela. Hace muy poco tiempo, gente cercana, cuando yo opiné bastante en contra de la apertura de Obama hacia Cuba, me calificaron de vieja cubana mayamera. Entonces yo dije, bueno, soy vieja y vivo en Miami, ya soy una vieja cubana mayamera, ya estoy tipificada. Entonces, yo sí creo que tenemos que opinar, pero eso desde un punto de vista, no diciendo nosotros sabemos la Venezuela ideal, nosotros vamos a presentarle planes así increíbles, sino, ok, esta es una proposición desde nosotros, estamos afuera, algunos saben de eso, otros no muchos, pero bajo perfil y modestia. Y quiero hablar de un medio absolutamente moderno, no es de la época de mis abuelos, sino yo hace apenas unos meses me atreví a decir por Twitter que estoy en Miami. Yo tengo casi 72.000 seguidores en Twitter. Ustedes hubieran visto la avalancha de insultos porque me atreví a decir que yo vivo en Miami. Y ahora la mayor parte del tiempo, cuando digo blanco en Twitter, todo el mundo dice, eso es porque tú eres una vieja mayamera. Entonces es una cosa que sigue existiendo, no es una cosa de la época de nuestros abuelos, desgraciadamente. Existe esa visión perversa de que todo lo que parte de Miami es reaccionario, sale de bandas mafiosas, supermillonarias. Tenemos que cambiarlo, pero no así, sometiendo nuestras propuestas al mundo, ¿no? Calma, discreción y modestia. Doctor Blanco. Lo único que tengo es que, bueno, repito lo que dije al principio, que además ustedes lo saben, que esta es su casa, que quede grabado. Repito lo que dije al principio, esta es su casa, y es una casa para esto, para generar pensamiento, no es una casa para hacer denuncia, para eso hay otros espacios que son políticos propiamente. Lo que nosotros queremos es transformar la realidad a partir de las ideas. Y las ideas son las que luego se convierten en movimientos políticos, se convierten en otras cosas. Pero generar ideas y generar las estructuras que sustenten la generación de ideas. O sea, una de las cosas, ahorita por ejemplo se mencionó la posibilidad de hacer recaudaciones o lo que sea. En este país, como ustedes saben, por ejemplo, se funciona mucho con los llamados tanques de pensamiento, los think tanks. Y hay think tanks liberales, y hay think tanks conservadores, y cada uno genera una cantidad de análisis sobre América Latina, sobre Europa, que después los políticos se nutren de eso, y los movimientos y los partidos se nutren de eso, para entonces hacer política, hacer propiamente política. Esta no es una casa donde nosotros reunimos a los políticos como partidos, pero sí reunimos a los pensadores, sean o no personas que tengan además una responsabilidad política para generar este tipo de cosas. A partir de oportunidad, a partir de la institución. Como último detalle en relación a la cuestión de Miami, hay un libro que yo escribí que se lo regalo porque lo tengo en PDF, el que quiera se lo puedo pasar, que lo hice con otros autores, se llama El Otro Paredón, y es sobre la forma en que el gobierno cubano, que no es muy original, eso lo copió de la Stasi y de la KGB, destruye, anatematiza, demoniza a los opositores políticos y a cualquier adversario. Y yo creo que es importante, el conocimiento, por eso es que las ideas son importantes, el conocimiento es importante porque cuando uno conoce cómo funciona eso, uno puede desmantelar ese aparato, uno puede develar cómo se maniobran con esas cosas. Y yo creo que de eso se trata, o sea, se trata no de desconocer la realidad que nos plantea Maruja, pero al mismo tiempo de ver cómo nos planteamos desmantelar esa percepción, porque al final recuerden que la realidad es toda una percepción, o sea, cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad y nuestra conducta se ajusta no a la realidad, sino a nuestra percepción que tenemos de ella. Todo esto que dicen que es una batalla de ideas, es una batalla de percepciones.
Y en la medida en que nosotros seamos capaces de imponer las nuestras y no de que nos impongan las otras, es que podremos avanzar más hacia estados mejores y más satisfactorios para el pueblo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.